Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner en tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos dicen amén, Jesús? Puede sentarse, no vaya a cerrar la Biblia. Quiero que usted tenga la Biblia, hermanos, abierta en la palabra de Dios. Es el libro sagrado del Señor. Es un libro, hermanos, bendito de Dios, y es la revelación del Espíritu de Dios hacia nosotros. Primero quiero, como siempre, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, la palabra Pérgamo, siempre hemos dicho que siempre tiene un significado. Y según es el significado del escrito que hizo el Señor hacia la iglesia, así también era lo que pasaba con esta iglesia. Por ejemplo, cuando hablábamos de Éfeso, Éfeso quiere decir ardientes. Así era esa iglesia. Cuando hablábamos de Esmirna, que es la segunda iglesia, hablábamos de que se refería la palabra Esmirna a amargura. Ahora tenemos la iglesia de Pérgamo, que la palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial. Un compromiso matrimonial. Entonces, según lo que significa el nombre hacia la iglesia, así también era lo que era aquella congregación. Digan gloria a Dios. Entonces, la palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial. Pero dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Usted se ha dado cuenta que siempre el Señor escribía una carta dirigida a cierta iglesia, a cierta congregación. Siempre tenía un saludo especial, ¿sí o no? Pero acá dice: el que tiene la espada aguda de doble filo, dice esto. La espada era una señal de una sentencia o de una amenaza hacia esta iglesia. Ese saludo no era muy bueno para Pérgamo, porque él está señalando que la espada es una amenaza por lo que aquella iglesia está haciendo. Le está diciendo: el que tiene la espada aguda, la espada con la que hire, que corta, que destruye, está amenazando la iglesia. Dice esto. Entonces ese saludo hacia la iglesia de Pérgamo no era muy bueno.
porque era una amenaza, una sentencia por lo que esta iglesia estaba pasando. Y dice en el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor conocía perfectamente qué es lo que pasaba y por qué se refería que estaba el trono de Satanás. En este lugar de Pérgamo era una ciudad muy rica, una ciudad muy rica económicamente hablando, tenía una pinta muy buena. Pero cuando él se refiere a donde está el trono de Satanás, es porque en este lugar había un templo del dios Esculapio, que era el dios de la medicina. ¿Usted se ha fijado ese símbolo que tiene el signo del ministerio de salud? ¿Quién ha visto esos símbolos que tienen a veces las farmacias, que significa salud, que tiene una serpiente así enrollada? ¿Quién ha visto? Ese mismo, ese era el Dios que estaba en este lugar. Ese símbolo que está ahí, ¿usted no cree que, hermanos, lo que yo estoy hablando acá, no crea que yo me estoy refiriendo a entidades? Estoy hablando en realidad quién es, a qué Dios es que ellos adoraban. En Pérgamo pasaba algo bien raro, algo demoníaco. Es que en ese lugar estaba el templo del dios de Esculapio, que es el dios de la medicina, el que representa una persona con una serpiente, curativo. Este era un dios al cual se le brindaba culto. Y en este lugar de Pérgamo era obligatorio que toda persona que vivía en este lugar tenía que ir, brindar adoración y brindarle sacrificio, porque era un dios, era un templo que estaba en Pérgamo. Por eso el Señor le dice: yo sé a dónde estás, le dice. Yo sé que a dónde está el trono de Satanás. ¿Por qué le dice el trono? Porque en este lugar había una perdición aparte. Había una perdición de lo que es todo tipo de vicio, todo tipo de hermanos, de mundanalidad. Había todo tipo de fornicación y adulterio, tanto físico como espiritual. Digan gloria a Dios. Entonces había este Dios, ese Dios que estaba ahí. Había ese templo a donde toda la gente de Pérgamo iba y adoraba y le brindaba sacrificios. Los emperadores romanos venían a brindarle sacrificio a este Dios con esta serpiente, hermanos, para ser curados, porque la gente decía que esa serpiente, hermano, en la trompa o en la boca de esa serpiente, ahí ponían los sacrificios y ahí brindaban adoración. Y ellos creían que haciendo esto, ellos eran curados, ellos eran sanados. Los emperadores romanos mismos venían y adoraban y brindaban sacrificio en este lugar de Pérgamo. Digan gloria a Dios. Por eso el Señor le dice: yo conozco a dónde estás, a dónde moras, dónde está el trono de Satanás, le dice. ¿Por qué? Porque Esculapio era el dios de este lugar, era el que le brindaban adoración y sacrificio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Supuestamente era el dios que tenía poder curativo. Esa serpiente era un dios que tenía supuestamente un poder curativo. ¿Y por qué Dios le dice el trono de Satanás? Porque en la Biblia siempre, hermanos, la serpiente se refiere a diablo. Yo quiero que usted vaya en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 9. Apocalipsis 12:9. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí dice que al diablo también se le da un nombre de serpiente. ¿Sí o no? Se le da un nombre de serpiente. Por eso el Señor le dice que era el trono de Satanás ahí, porque era una serpiente a la que ellos adoraban. Digan gloria a Dios y a su nombre. También quiero que ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 2, para que usted vea, Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 dice: y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y ¿quién más? Y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso el Señor le dice que yo conozco a dónde estás y a dónde está el trono de Satanás, porque ahí estaba este templo de este Dios llamado Esculapio, que era el Dios supuestamente que tenía poder curativo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este Esculapio tenía una falsa gloria que se extendió por muchos lugares y atraía mucha gente, hermano, atraía de diferentes partes. Venían a adorarlo, a brindarle sacrificio, a brindarle adoración. Digan gloria a Dios. Y por eso el Señor, hermano, reconoce que era el trono de Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero más adelante dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Usted sabe qué pasó con este siervo de Dios, con Antipas. La Biblia, hermanos, acá dice que Antipas fue un testigo fiel. Se dice que él había sido un hombre, un ministro de la iglesia. Antipas era un ministro de la iglesia. Era un hombre que había tenido un liderazgo dentro de esta iglesia. Y a él, hermanos, lo habían querido que él venga a brindarle adoración a esta serpiente. Y como él no quiso brindarle adoración, se dice que Antipas murió. Por eso el Señor le dice, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, él murió por no brindarle adoración a Esculapio. Fue arrojado a un horno ardiente, hermano, en el tiempo del imperio de Domiciano. Él fue arrojado. Le dijeron: Antipas, ¿tú no quieres adorar a esta serpiente? No. Entonces dice, hermano, la historia de Pérgamo, de esta iglesia, que fue arrojado a un horno ardiente. Terrible, ¿sí o no, iglesia? Fue arrojado, hermanos, vivo a un horno ardiente. Y el Señor le dice: así como mi siervo fiel Antipas, que murió en medio de este conflicto, a donde mora el trono del diablo, él murió por causa de mí, dice el Señor, porque no quiso adorar a Esculapio. No lo quiso adorar. Lo tiraron a un horno ardiente para que muriera. Diga gloria a Dios y a su nombre. Pero no le importó morir por causa del Señor. Pero en el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había un problema en este lugar. La palabra retener quiere decir sujetar, agarrar. Balaam significa desviador del pueblo. Por eso aquí dice
le dice el Señor: pero tengo unas cosas contra ustedes, que retienen la doctrina de Balaam, que retienen las enseñanzas del desviador de ese pueblo. Digan gloria a Dios. Yo quiero que me acompañen el libro de Números, capítulo 25. Libro de Números, capítulo 25, en el verso, del verso 1 al verso 5. Dice la palabra del Señor así: y moraba Israel en Sitín. El pueblo empezó a fornicar contra los hijos de ¿quién? De Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Asimismo acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma los príncipes de este pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Digan gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que esta doctrina de Balaam era esta enseñanza. Balaam era un profeta de Dios. Balaam era un hombre de Dios, amados. Pero Balaam se torció en el camino. Balaam, después de ser un profeta de Dios, llegó a ser un falso profeta. Digan gloria a Dios. Y ahora el Señor por eso le dice que ellos retienen la doctrina de Balaam, porque Balaam, hermanos, él enseñó después a fornicar, enseñó a adorar a otros dioses. Él se fue en pos de otros dioses y dejó de ser un hombre de Dios. Digan gloria a Dios. Entonces por eso el nombre Balaam significa desviador del pueblo. Una persona o usted mismo, cuando usted se aparta del camino de Dios, usted está perseverando en la doctrina de Balaam. Usted se ha desviado de la verdad de Dios. Usted ha cambiado la verdad por la mentira. Y el Señor le dice a esta iglesia en Pérgamo: yo tengo contra ti, yo tengo contra ustedes, que han abandonado mi verdad y se han ido en pos de la doctrina de la mentira, se han ido en pos de la doctrina del pecado, se han ido en pos de la doctrina de la falsedad, del engaño. Y el Señor dice: yo no estoy de acuerdo a esa doctrina de Balaam, porque esa doctrina de Balaam es doctrina del diablo, es doctrina de demonios, es doctrina que no me lleva, que no lleva al camino verdadero de Dios. Y a su nombre. Entonces el Señor dice: no, han abandonado el camino. Por eso ellos, aquí dice que el Señor, hermanos, se enfureció, se enojó, porque ellos mismos habían, hermanos, aleluya, habían pecado con Dios. En el libro, hermanos, la palabra de Dios también nos dice, en la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, dice: y han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Digan gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Y han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y a su nombre. Por eso el Señor viene y les dice: tengo unas pocas cosas contra ustedes, que se están desviando de mi camino. Digan gloria a Dios. Amados, yo quiero hacer un énfasis aquí.
¿Sabes cuál es el mayor problema? Cuando el pueblo no tiene dirección, el pueblo se tuerce. Por eso nosotros como ministros tenemos un gran compromiso, hermano, estar parado en este altar. Yo estoy con un compromiso que usted no tiene idea, de enseñarte la sana doctrina de Dios, de enseñarte lo que es el pecado y lo que es la santidad, de enseñarte lo que es la consagración y lo que es la inmundicia, de enseñarte que te vuelvas a Dios para que Él se vuelva a ti, de enseñarte de que el temor de Dios en nuestro corazón es más importante que cualquier cosa del mundo, de enseñarte de que debemos de estar en la presencia de Dios más que en el mundo. Digan gloria a Dios. El pueblo pierde dirección cuando no tiene y no conoce. Por eso Dios te trajo hoy, y el Señor dice: sal de la doctrina de Balaam y vuelve a mi sana doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Balaam ahora? Es esa doctrina a donde se acepta de todo, a donde se permite de todo, pero Dios tiene una sola, que es la consagración y la santidad de alma, de cuerpo y de espíritu en la presencia de Dios, de consagrarnos, de abandonar el pecado y de volvernos a Dios y decirle no al adulterio, no a la fornicación, no a la mentira, no al engaño, no a la hipocresía. Él sale fuera en el nombre de Jesús, y a su nombre, y a su nombre, a vivir una vida íntegra con Dios, a vivir una vida de verdad con Dios, no a vivir una vida hipócritamente, que aparentamos ser creyentes pero no lo somos. Hoy en este tiempo hay mucha gente que aparenta ser cristiano, pero está como un sepulcro lleno de gusanos. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que usted está oyendo. La Biblia dice que muchos profesan creer en Dios, pero con sus propios hechos lo niegan. Se fueron los gloria a Dios y los aleluya. Se fue el pentecostal, el pentecostés se fue. Se fue la adoración, se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque la doctrina de Balaam es la doctrina de fornicar espiritualmente, de adulterar. Amados hermanos, no podemos seguir prevaricando delante de Dios. El Señor me dice: dile a este pueblo que yo no quiero una iglesia inmunda, que yo no quiero una iglesia con doble pensamiento ni con doble decisión. O le sirves a Dios o le sirves al diablo, o le sirves a Dios o le sirves al diablo, pero tú decides a quién vas a servir y qué camino vas a tomar, el camino angosto o el camino ancho. ¿Cuál es el que usted quiere? Elija, elija, elija cuál usted quiere. Oh, ya se la basó la de aquí. Vamos a consagrarnos, iglesia, porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios celoso. Y sabe una cosa más, te lo voy a decir así rápido. Y dice: también tienes que retirar la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Te lo voy a decir así. La doctrina de los nicolaitas, en pocas palabras, era la gente que se cree que es más que todos. Así te lo voy a referir así. La gente que cree, hermano, que es mejor que todos.
Esa era la doctrina de los nicolaitas. Porque la palabra Nicolaos quiere decir quien domina al pueblo, quien dirige al pueblo. Ellos se creían grandes, ellos se creían fuertes, ellos se creían que conocían todo y tenían todo. Por eso el Señor le dice: yo sé que ustedes retienen a gente con orgullo ahí, y el orgullo yo lo aborrezco, dice el Señor. Porque el orgullo es gloria de ellos mismos. El orgullo no va conmigo, dice el Señor. Yo lo aborrezco. Por eso el Señor dice: sé mansos y humildes y sencillos como lo soy yo. Porque el orgullo no va con Dios. Por eso ahí le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de toda tu maldad. Le dice a esta iglesia y a su nombre. Amados hermanos, vamos a guardarnos para Dios. Usted sabe por qué Pérgamo llegó a tener esta relación. ¿Por qué Pérgamo significa, hermano, matrimonio? Porque Pérgamo quería tener, hermanos, quería tener amistad con el mundo más que con Dios. En el tiempo de esta iglesia de Domiciano fue cuando, ¿sabe qué hizo este gobernador pagano de Roma? En ese tiempo de Pérgamo fue cuando infiltró. Él trató de detener la iglesia, trató de luchar contra la iglesia, porque los emperadores romanos peleaban contra la iglesia y ellos miraban que no podían detener la iglesia. Ponga atención a esto: no podían detener la iglesia. Este emperador Domiciano vino y dijo: es de más, nosotros matamos a los cristianos, los ponemos en hogueras, les volamos la cabeza, los torturamos, pero ellos matamos 10 y salen 20, matamos 30, salen 50. Entonces este emperador dijo: es de más, yo voy a quitar totalmente la pena de muerte. En el tiempo de este emperador Domiciano se quitó la pena de muerte en este tiempo de la iglesia de Pérgamo. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Este hombre, por eso se llama esta iglesia matrimonio. ¿Por qué? Porque este hombre era pagano. Él adoraba a otros dioses y se hacía pasar como cristiano. Se hizo pasar como creyente y engañó a toda la mayoría de la iglesia le engañó. ¿Y cómo le engañó? Fácil. Quitó la pena de muerte y dijo: ¿saben una cosa? Nosotros y ustedes somos iguales. Va a haber libertad, solo con una condición: que todo lo que nosotros vayamos aceptando, ustedes tienen que irlo aceptando. En el tiempo de él fue donde en la iglesia cristiana comenzó a haber un debate de por qué los niños tienen que ser bautizados. En el tiempo de la iglesia de Pérgamo fue cuando se aceptó que los niños se bautizaran. Con esta trampa agarró la iglesia cristiana, comenzó a meter la mundanalidad, comenzó a aceptar, porque los cristianos se guardaban, los cristianos eran fieles con Dios. Y él dijo: no, yo voy a dejar que ustedes sean como nosotros también. Ya no los voy a perseguir, ya no les voy a hacer daño, pero todo lo que nosotros hagamos y celebremos nosotros, lo van a celebrar ustedes. Digan gloria a Dios. Por eso usted ve hasta el día de hoy, la iglesia se mira involucrada hasta en las fiestas del mundo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hizo el imperio en el tiempo de Domiciano. El imperio romano, hermano, declaró una libertad, pero toda la ley que ellos ponían, hermano, eso se hacía. Usted sabe que hasta el día de hoy nosotros somos muchas veces regidos bajo el calendario romano. El calendario que nosotros tenemos es de Roma. Nadie dijo gloria a Dios ni aleluya, está bueno. Pero ¿sabe una cosa? Hasta el día de hoy, quizás usted dice: se terminó todo. No,
Roma sigue influyendo dentro de la iglesia. Roma sigue todavía luchando para pelear contra la iglesia. Y la gente no se da cuenta. La gente no sabe. La gente cree que todo se ha terminado. No, amado hermano, la idolatría sigue. Hermano, la fornicación espiritual sigue. El adulterio espiritual sigue. Hermano, el pecado sigue. El tiempo de la doctrina de Balaam no solo fue en el tiempo de Pérgamo, sigue en este tiempo también la doctrina de Balaam, que es desviar del camino verdadero a un camino falso, a un camino de mentira. Digan gloria a Dios. En este tiempo se aceptó el bautismo de los niños. Por eso hay mucha gente que dice: ¿por qué? ¿Por qué? Y es un debate. Yo ya fui bautizado, yo ya fui desde pequeño. Porque esa es, hermanos amados, lo que el enemigo trató de engañar a la iglesia y a su nombre. Pero dice el Señor, también dice: retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. Amados hermanos, tenemos que guardar la sana doctrina de Dios. ¿Cuál es la sana doctrina de Cristo? Te voy a enseñar cuál es la sana doctrina de Jesús. El bautismo en las aguas es la sana doctrina de Jesús. La sanidad, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Todo lo que Jesús enseñó en la Biblia, esa es la doctrina. Por eso los fariseos decían: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Todo lo que Jesús enseñó, el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, es la doctrina de Jesús. Amén. La santidad es la doctrina de Jesús. Esa es la doctrina de Cristo. Hay muchas doctrinas de demonios, de Balaam, de los nicolaitas, de Umbanda, Quimbanda y tanta basura. Pero hay una sola doctrina, que es la sana doctrina de Dios. Y es la que Dios quiere que nosotros vivamos, para que un día vivamos eternamente con Él. La santidad de nuestra vida. La santidad de nuestra vida es apartarnos directamente solo para Dios. Adorar un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre, amén. Digan gloria a Dios. Póngase de pie todos. Traiga su bolso y véngase al frente. Vamos a hacer la oración ya para terminar. Digan gloria a Jesús. Vengan todos aquí. La sana doctrina de Jesús. La sana doctrina de Jesús. ¿Cuántos los creen? Dicen amén. La sana doctrina de Jesús. Vengan aquí. Vengan todos. Antes, no se vayan. Vengan todos aquí. Digan gloria a Dios. La sana doctrina de Jesús. Vamos a pelear por la sana doctrina. Vamos. ¿Sí o no? ¿A dónde están los que van a luchar por esta sana doctrina de Jesús? Vamos a luchar por la sana doctrina de Jesús. La doctrina de Balaam es la doctrina del pecado. La doctrina de Balaam es la doctrina, hermanos,
es la doctrina que nos saca del camino de Dios. ¿Sí o no? Vamos a pelear por la santidad, hermano, la consagración. Vamos. Amén. Amén. Vamos a pelear. Pastor, yo quiero vivir tranquilo, pastor. Quiero vivir en la doctrina que yo creo, no en la que Jesús me enseñó, sino en la que yo quiero vivir. ¿Y cuál es esa doctrina? La doctrina de pecado, la doctrina de Balaam. Amén. Usted sabía que entre más consagración usted tiene, más bendición y santificación usted tiene en su vida. Hoy en este tiempo se ha perdido la sana doctrina. ¿Cuánta gente se pasa en su cabello? ¿Cuánta gente está usando tintura? ¿Cuánta gente está usando, hermanos, cosas fuera de lo que Dios quiere en tu vida? El vocabulario, tu comportamiento. Ya no hay más. Ya no hay más consagración con Dios. Tenga cuidado. No vaya a caer oprimido ahí en las oraciones, porque hay descuido espiritual, porque no quiere obedecer a Dios, porque cree que vivir en el evangelio es vivir un evangelio de hipocresía. El Señor dice: basta ya la hipocresía de que aparentamos ser cristianos y no lo somos. Solo porque portamos una Biblia, solo porque portamos un saco, una bata, hermano, un guardapolvo blanco, esto no me hace a mí ser santo. Me hace ser santo si yo vivo la palabra. Me hace ser santo si yo me aparto para Dios. Me hace ser santo si mi corazón dice el pecado no y sí a Cristo. Me hace ser santo cuando, hermano, me consagro para el Señor. Cuando no hablo mal de mi prójimo, cuando tengo un testimonio diferente, eso me hace ser consagrado para Dios. Porque Dios no mira, hermano. Hay gente que cree que Dios mira solo obras. No, Dios quiere ver en realidad tu vida esencial con Él. No te engañes, alma. No te engañes, pensamiento. No te engañes, corazón. La Biblia dice que el corazón es mentiroso y engañoso. Tenga cuidado, iglesia. Tenga cuidado, hermano. Conságrate para tu Dios. Sé celoso. Será la obra. Será tu vida. Será, porque un día vas a vivir con Dios. Un día este cuerpo va a quedar en la tierra, y tu verdadera personalidad que está aquí hoy escuchando esta palabra volará, volará hacia la gloria, volará. Oh, qué lindo. Un día volaremos. Ese día es un día precioso, cuando tu alma salga y los ángeles te lleven a la gloria. Nunca jamás vas a querer retornar a esta tierra. Nunca jamás vas a querer volver a vivir en esta tierra. Nunca jamás vas a querer volver a tener esta vida. El día que entremos en la presencia de Dios, nunca más vamos a querer salir de Él. ¿Cómo te sientes cuando estás en la presencia de Dios? ¿Lloras? ¿Te sientes descargada? ¿Cuántas veces has venido atribulada a esta iglesia? ¿Cuántas veces has venido diciendo no puedo más, y has salido fortaleciendo, hasta cantando coros y alabanzas a Dios? Porque Dios está fortaleciendo tu vida. Porque Dios ha preparado tu corona. Porque Dios ha preparado allá en el libro está tu nombre escrito. Ahí está Julia Alvarado. Ahí está Gilberto Domínguez. Ahí está Carmen Torres. Ahí está Antonio Fernández. Ahí está escrito. Yo te lo figuro así, pero es un nombre nuevo que tenemos arriba. ¿Cuánta gente ha perdido su salvación por una mínima cosa,
por una fiesta, por una cosa del mundo, hermano, por no perdonar a su hermano, por no llevarse bien con su hermano, por tener hipocresía, por aparentar una cosa, perdió su salvación. Yo sé que te está tocando esta palabra, porque el Señor me dice que te la diga. Basta ya de la hipocresía espiritual. Basta ya. Vamos a quitarnos la máscara. Y vamos a ver quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es? ¿Quién es el pastor de esa iglesia? ¿Quién es Gerardo Molina? ¿Quién es? Queda poco. Queda poco para quererte engañar a ti. Queda poco para querer aparentar que soy un siervo, cuando delante de Dios estoy desnudo. Cuando delante de Dios Él sabe quién soy yo. Queda poco para que trates de engañar a tu Dios. ¿Cómo tienes la vida que llevas? ¿Cómo estás viviendo con tu Dios? ¿Estás agradándolo? ¿O estás nada más aparentando ser cristiano y no lo eres? Yo no quiero aparentar. Yo quiero ser. Yo no quiero vivir más del ayer, quiero vivir del hoy. Yo no quiero vivir más de la hipocresía, quiero vivir de la verdad. Mi alma clama a ti, oh Dios. Mi alma clama a ti, oh Dios. Oh, mi alma clama a ti. Levántanos, Señor. Oh, Jesús. Qué lindo es cuando sientes la presencia de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos y adora a tu Dios. Yo quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti.
Hijo de Dios, y recibe todo por el todo. Recibe toda la honra, Todo por el todo. Hijo de Dios. Abashira Malkia Basia Bayasai. Yara Malkia Mamakeiro. Cambia nuestra vida, Dios. Oh, Señor. Espíritu de Dios, ven a mi vida, De ven misericordia, Señor. a mi alma, Ten piedad, oh Dios, de mí. y ven a mi ser, Oh, Señor. y Espíritu de Dios, Aleluya. a mi vida. Levanta tus manos. Ven a mi alma, Alabasira Mabababaqueiro. ven a mi Palabaso, ser, alabalabala. y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname Sí. y de tu amor. Gracias, oh Dios. Oh Señor, Gracias, Señor. ¿Cuántos levantan la mano y dicen gracias, Señor?